mujeres, ¿no? Hace un ratito nomás. Entonces yo pensaba un poco cuál ha sido el papel de las mujeres a lo largo de todos estos años, ¿no? Y la lucha que se viene dando desde hace mucho tiempo y que aún se sigue, ¿no? Pensaba, tengo acá el pañuelito de la campaña por el aborto, ¿no es cierto? Y todo eso. Y el papel fundamental que hemos tenido las mujeres y que ha sido invisibilizado, como ustedes decían hace un tiempo. Bueno, ¿cuál era el rol de las mujeres en los 70, por ejemplo? A ver qué... Bueno, si hay algo que no se puede obviar, es el rol de las mujeres en la resistencia política de la década de los 70, porque allí es cuando, en medio de esa vorágine de muerte, las madres de Plaza de Mayo comienzan primero con un reclamo casi, digamos, sentimental, decir, bueno, ¿qué está pasando están pasando con mis hijos, que aparezcan nuestros hijos? Y luego tienen una disputa política directa, con tanta fortaleza que alcanzan estas madres, primero por su condición de madre, el respeto político de todo el mundo. En todo el mundo comienza a hablarse de las mujeres, un puñado además, un puñado de mujeres que enfrentaron a la dictadura más sangrienta que tenía nuestra región. Y fíjate que ellas, que habían comenzado apenas con un reclamo que podía obtener la simpatía de gran parte de la sociedad, incluso los que más miedo tenían, por su condición de madres, comenzaron también enseguida a sufrir las desapariciones. Enseguida ellas sufrieron desapariciones, torturas, secuestro, muerte. Y no es extraño que una mujer que además venía con una raigambre peronista fuerte, como era Azucena, cayera enseguida bajo las garras de la dictadura, con el artificio de un agente secreto metido que era el personaje de Alfredo Astiz, además el asesino de Rodolfo Walsh, un personaje tenebroso en nuestra historia, se infiltrara, lograra la confianza de estas mujeres y les infligiera ese tipo de herida fundacional. Y hoy la lucha de las madres de Plaza de Mayo, que se reprodujo en Abuelas de Plaza de Mayo, se reprodujo en tantos otros organismos que tuvieron la impronta de ellas, sigue en pie, aún en estos días en los cuales la lucha histórica que ellas sostuvieron está siendo reivindicada. Bien, yo para no ser menos voy a irme un poco más a la historia y recordar cosas que tal vez Ariel haya partido desde un tiempo más cercano. Las mujeres siempre han sido las grandes invisibilizadas de las luchas populares. Empecemos por la independencia. El día viernes se cumplió un aniversario de Juana Zurduy, que fue generala del Ejército Libertador, y muchas veces ni siquiera se la nombra, porque era altoperuana, es decir, boliviana, en palabras de ahora, y porque era mujer. Pero viniendo un poco más hacia el tiempo, si no me la voy a pasar hablando del siglo XIX, el siglo XVIII, y el sentido es hablar de la contemporaneidad, e invito a los que coordinan el programa que nos llamen a hablar de cosas que en las cuales Ariel y yo disentimos, así tiene un poco más de pimienta el programa. La primera manifestación visible y no tan silenciosa de las mujeres en política tiene que ver con los dos primeros gobiernos del general Perón, que les dieron no solamente el derecho a voto, sino determinados derechos relacionados con su condición de obrera. Las mujeres podían trabajar, pero no tenían derechos en cuanto trabajadoras. O sea, el peronismo le devolvió o les brindó esos derechos. Y ahora voy a hacer mención a algo de lo cual fuimos todos testigos. Hace unos días estuvimos reunidos en el Centro Cultural de la Hora de los Pueblos en la zona de Munro, y estuvo una señora que hizo mención a un episodio de mi infancia, que era además vecina de mi barrio, y habló de su padre muerto por la barbarie de Gorila en el año 1960. Entonces ahí vino el recuerdo de una señora que era vecina del barrio, que ahora tiene 90 años, va para 91, y que encarnó, se ponía sobre sí la resistencia peronista. Todos los 17 de octubre salía vestida de punta en blanco y venía mojada. Esa señora que se llamaba Regina Stelmajovich, ¿te acordás que la mencionaron y que sigue viviendo, y que la hija me falló porque yo quería entrevistarla y no me llamó para que yo vaya a hacerle la entrevista correspondiente, pero prometo hacérsela lo más pronto posible. Ya sin tener una vivencia directa en la resistencia peronista, hay un ejemplo de una zona de Rosario donde había una mujer sumamente poderosa de pechos,
que los mostró al aire, tiren acá, le decía a los gorilas de la policía el 16 de septiembre de 1955. En los primeros momentos de la resistencia peronista, las mujeres estuvieron y no tan silenciadas porque sufrieron la represión y la tortura como era menester para esa dictadura. Es verdad. Yo lo único que quiero aclarar es que la pregunta me había llegado sobre el protagonismo político de las mujeres en la década del 70, ¿no? Si no, saltearme de Evita Perón, desde mi perspectiva peronista hubiera sido... Así el peronista parezco yo. Claro, así. No, seguro. Creo que cronológicamente, hablando de la resistencia peronista, tenemos el nacimiento de la organización Montoneros con el secuestro de Aramburu, que antes mencionaba Raúl, y me gustaría que dieran a lo mejor su opinión sobre, digamos, lo que significó la irrupción de Montoneros en la escena política en ese contexto. Bueno, primero habría que ver el contexto mundial y el grado de ebullición de las ideas libertarias que estaba abrazando la juventud. Digamos, mayo del 68 no es un fenómeno, un emergente casual. No es que algunos estudiantes de las universidades francesas un día se despertaron revoltosos, sino que había un estado de ebullición y había una disputa en lo cultural que estaba teniendo comprensión en las nuevas generaciones. En esto incluye la irrupción del rock and roll como manifestación de contracultura y el mayo francés. Y también el contexto en el mundo era experiencias de resistencia del África, experiencias de consolidación de un proyecto revolucionario como el cubano. En ese contexto y con la idea, además la experiencia del Che muriendo en Bolivia o siendo asesinado en Bolivia, en ese contexto la clase, digamos, iba a decir la clase política, pero no es así, la sociedad argentina altamente politizada también comenzaba a preguntarse si no era el momento de resistir o de enfrentar a esa violencia institucional que era verdaderamente salvaje. Si nosotros llegamos a comparar el modo de represión que tenían los gobiernos por aquellos años y anteriores también, hoy nos sorprendería medianamente hoy, salvo Estados Unidos, que oculta y el Estado de Israel también, que ocultan toda su maquinaria de muerte, de tortura, de mecanismos de manipulación de las voluntades. Cuando uno denuncia un hecho de esa gravedad, todo el mundo se sorprende y de alguna manera lo rechaza. Pero en aquellos días parecía hasta como común. En ese nivel de la naturalidad de la violencia, era también natural que en una sociedad como la Argentina, atravesada por una dictadura y con la proscripción de la identidad mayoritaria del pueblo, hubiese grupos que se plantearan que era el momento de la revolución a través de la lucha armada. Raúl. Sí, yo en general acuerdo con lo que dijo Ariel recién. Simplemente voy a marcar un par de cuestiones. O sea, la aparición de organizaciones peronistas y no peronistas es previa a la dictadura del 66. En el 58 una de las organizaciones, antes de Tacorralo, en el 58 una de las expresiones de guerrilla peronista, la primera guerrilla en la Argentina son uturuncos, en el norte, del país. Sí. En los años 60, primeros años 60, hay organizaciones guerrilleras no peronistas como las que encabezaba Massetti, que termina desaparecido en la zona del norte, y el que vos hiciste recién ya es posterior al golpe del 66. El golpe del 66 marca los límites que tenía la juventud que quería para participar en política, porque la dictadura prohíbe ya no al peronismo, sino a todos los partidos políticos, los deja sin poder actuar, prohíbe las divisiones inferiores de los partidos políticos, que era la universidad. Entonces, todos los grandes dirigentes políticos hicieron sus divisiones inferiores en la universidad. Interviene en la universidad, termina con esa fachada de isla democrática que tenía la autonomía universitaria, e impone su ley despótica sobre los claustros universitarios. No le permite a los jóvenes ni siquiera tener el pelo largo. Yo iba al colegio secundario, nos poníamos el pelo para adentro con horquillas invisibles y venía un preceptor y te lo sacaba para afuera, te cortaban el pelo en un coafer de seccional. Hay que recuperar
en una La charla, marcha de la bronca. son dos temas distintos de Sí. Pedro y Pablo. Hay que recuperar en una charla posterior, con más tiempo, el influjo del rock and roll en ese contexto que Ariel describió de fuerte contestación en todo el mundo. Mayo francés, el movimiento de México de Tlatelolco, la matanza de Tlatelolco, las marchas de los jóvenes contra la guerra de Vietnam, que son un poquito anteriores, y muchos otros movimientos más. Ahí está. Pero Vamos. además hay que reconocer que la irrupción de organizaciones guerrilleras o de organizaciones que se ocupaban de la lucha armada es el sucedáneo de la resistencia peronista, en la que también había este tipo de cosas. El caño peronista, que se inaugura muy poco después del golpe del 55, había efectivamente actos de violencia para despertar la conciencia popular. En días en los que señalaba Raúl, en los que toda mención, toda la semiología del peronismo estaba prohibida y resistía en los hogares, donde había una conciencia clara de que había la posibilidad de una patria justa, libre y soberana, que la habían vivido, y eso se reproducía. Ahí está. Vamos a